7:38 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Roy Daza, él es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya está con nosotros, además colega periodista. Señor Daza, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muchas gracias y bueno, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Son varios los temas y antes de pasar con el tema de política doméstica e internacional, me gustaría su opinión respecto de esta carta que publicó el fin de semana de Monseñor Mario Moronta, condenando las agresiones del diputado Hugo El Roa contra dos de sus compañeros cardenales, contra Jorge Urosa Sabino y contra el recientemente designado cardenal por el Papa Francisco, Baltasar Porras. Entre otras cosas, dijo que era innegable la ofensa que cometió el diputado Roa porque ofendía no solo a los cardenales, sino además a todo el pueblo católico venezolano. ¿Su opinión al respecto? Yo creo que en este momento que vive Venezuela, este tipo de incidentes poco ayuda a encarar un diálogo político, a encarar una nueva situación, a crear un clima de entendimiento que tanto hace falta en el país. Y me parece que los prelados de la iglesia tienen en este momento, siempre es así, pero en este momento tienen que tener una participación mucho más activa precisamente en la búsqueda del diálogo y no, digamos, echarle fuego a la candela. No, es decir, no creo que cualquier destemplanza, cualquier subida de tono en un momento tan delicado para la vida del país no es lo correcto. O sea, ¿usted cree que, usted diría que se excedió el diputado Hugo El Roa en su reacción en la Cámara? Y se excedieron quienes lo criticaron también. ¿Le parece? Sí, cómo no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posibilidad de que tú puedas entrar en un diálogo constructivo, un diálogo que tenga sentido, que dé resultado, si la situación es insulto contra insulto. Es decir, por esa vía no se llega a ninguna parte. Claro, pero lanzarle un micrófono a la cara a alguien es algo que vaya en pro de un diálogo constructivo. Sí, no, yo creo que eso no es constructivo y cualquiera lo sabe. Es decir, el problema es cuál es la reacción y cuál es la actitud de la otra parte. Yo digo que es el momento que el país reclama bajarle dos, como se dice comúnmente, ¿no? Bajarle dos a este clima de agresividad verbal es un buen paso para un diálogo político. Hablando de bajarle dos, me gustaría su opinión respecto de este titular que reseña hoy el diario Vea, que ya lo vamos a tener en pantalla. Francisco Ameliach introducirá querella contra la Mesa de la Unidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Dice que demandará a la directiva de la Mesa de la Unidad por lo que el PSV considera un fraude en la recolección de firmas del pasado 1%, que por cierto ya fue validado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Esto usted cree que contribuya a bajarle dos, como usted mismo señalaba, en la búsqueda de una salida pacífica, electoral y democrática a la crisis política que hay en el país? Yo creo que esto contribuye a que si vamos a un proceso eleccionario, bien sea de referéndum, bien sea de cualquier otra naturaleza, vayamos conforme a la ley. Es decir, lo que no puede haber es que se pretenda ir a un proceso de referéndum revocatorio violentando la ley. Porque ¿cuál es el asunto de un referéndum revocatorio? La oposición tiene todo el derecho de convocar a un referéndum. Y quienes apoyamos al presidente Maduro tenemos todo el derecho también de oponernos a que se realice el referéndum revocatorio. Porque hay una parte del país que está de acuerdo con el revocatorio, otra parte del país que no está de acuerdo. Cuando eso pasa, como los derechos políticos son universales, los derechos políticos no es para uno y para otro, ¿no? Tienen que ser para todos. Claro. Cuando eso pasa, cuando hay dos intereses contrastados en una sociedad, en un momento crítico como este, ¿qué es lo que vale? El árbitro y la ley. Es lo único que vale. Claro, pero ¿Cuál es la otra opción? Sectores políticos en Venezuela. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción si no vale el árbitro y no vale la ley? Claro, pero la otra hay opción es sectores el políticos en enfrentamiento. Venezuela que denuncian la judicialización
del conflicto político porque aseguran desde la oposición que se utiliza al Tribunal Supremo de Justicia como un brazo ejecutor del partido de gobierno para torpedear iniciativas como el revocatorio, por ejemplo. Bueno, pues es que el revocatorio es una solicitud de la oposición, es un asunto de ellos. Es decir, en la solicitud, lo que tiene que hacer la oposición para que el revocatorio se realice y se realice en el año 2016, no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo porque no lo hizo en el debido tiempo que debió hacerlo. Mira, si alguien conoce de elecciones en este país, son los militantes de Acción Democrática y COPEI, que hoy se llaman de otros nombres también, pero igualito pasaron 40 años gobernando este país y saben pero bastantes elecciones. Y nadie va a decir que de esos personajes que están ahí en la mesa de la Unidad Democrática no sabían que si iniciaban en marzo, en abril el proceso de referendo, no les iba a dar tiempo. Eso no se lo va a creer nadie. Ahora, si ellos hubiesen iniciado, si de verdad hubieran estado de acuerdo, ¿cuál era el problema? Que no estaban de acuerdo. Al no estar de acuerdo, porque en eso estaba de acuerdo era Enrique Capriles Radosky, los otros no querían eso. Unos querían sus elecciones normales, las elecciones de gobernadores, las elecciones de alcaldes, las elecciones presidenciales. Nosotros estamos exactamente a 24 meses de una elección presidencial. Fíjate tú cómo se mueven los tiempos. Y en segundo lugar, había otra gente que busca la aplicación de la Carta Democrática y la creación de un clima de violencia. Y en el PSV, por ejemplo, ¿ustedes por cuál se inclinan? Porque, por ejemplo, para este año, para el mes de diciembre, deberían realizarse elecciones por a la gobernadores. convocatoria normal de la agenda política del país. La agenda política del país. ¿Pero ustedes quieren o no quieren que haya elección a gobernadores este año? Por supuesto que queremos, pero mientras esté introducido el caso del referendo, las elecciones están suspendidas. Pero le quiero hacer una precisión, señor Daza, porque si se dice, por ejemplo, que no hay convocatoria oficial todavía al revocatorio, porque no está convocado oficialmente, es lo que dicen desde el partido de gobierno, ¿cómo es que algo que no está convocado entorpece la realización de una elección que debería estar convocada de acuerdo al mandato constitucional para finales de este año? Debería estar convocada si tú no metes por medio el proceso de un revocatorio. La decisión del revocatorio... ¿Pero por qué uno prela el otro? ¿Por qué razón? Por supuesto, porque si tú revocas al presidente de la República, por supuesto creas una situación nueva desde el punto de vista político y vamos a otra agenda política, porque tendría que haber en el supuesto negado de que la oposición lograra alcanzar los 7 millones y tanto, más uno que necesita para revocar al presidente Maduro, cosa que es muy difícil alcanzarla, casi imposible alcanzarla, y ellos lo saben perfectamente. Ahora, si eso es así, eso llevaría a una nueva elección, en el caso que será revocatorio, si fuese este año. Pero como no va este año, va a subir el vicepresidente, porque sería para el año que viene. Bueno, entonces nosotros decimos que la Mesa de la Unidad Democrática está optando por alguno de los otros altos dirigentes del Partido Socialista Unido. Pero por eso entonces le se convierte casi en comando de campaña. Pero por eso entonces le preguntaría con precisión, ¿cómo es que eso torpedearía una elección que debería realizarse según mandato constitucional, porque fenece este año el lapso para el cual fueron electos los gobernadores? Bueno, es ¿Por qué razón una cosa no se puede realizar? La oposición tiene dos tareas ahorita en este momento. La primera tarea es retirar la proposición de referéndum. Para que se pueda realizar elecciones a gobernadores. No para que se pueda realizar, sino para que podamos llegar a una cosa que es muy importante, que es llegar a destrancar la situación política del país. ¿Qué requiere la situación de política del país? Primero, que la Asamblea Nacional, la mayoría que tiene el opositor, destranque el juego en la Asamblea Nacional. ¿Cómo? Acatando la decisión, saliendo del desacato donde está. Una vez que salga de esa situación, poder llegar a un acuerdo político de funcionamiento entre una asamblea que es para legislar, controlar y fiscalizar y para ser foro político y no para gobernar. ¿Cuál es la gran equivocación de la Mesa de la Unidad Democrática? Que creyeron que llegar a la asamblea significaba gobernar. O, como lo dijo Ramos Alú, vamos a derrocar en 6 meses al presidente Maduro. Ahora, señor Daza, en este contexto... Mientras ese es el plan, mira, mientras el plan sea el derrocamiento del presidente Maduro,
Es decir, la Asamblea no tiene viabilidad política. La Asamblea no está cumpliendo su función. Se puso fuera de los alcances. ¿O es que acaso es más importante eso que, por ejemplo, ir a una agenda económica para entre todos ir resolviendo los gravísimos problemas? Pero hay quienes económicos opinan que el juego no está trancado en la Asamblea, sino en el máximo tribunal de la República, donde, por ejemplo, se ha venido inhabilitando consecuentemente a través de sentencia el trabajo parlamentario y al día de hoy, por ejemplo, prácticamente tienen una situación de cese de facto al Parlamento Nacional. ¿Usted qué cree acerca de esto? Retiren a las 3 personas que están ilegalmente juramentadas en la Asamblea y la Asamblea se restituye. ¿Por qué cree que el TCJ no ha decidido nada todavía sobre el caso de los diputados de Amazonas, que es, digamos, la génesis de esta situación? Porque el caso de los diputados tiene una connotación muy importante. Es decir, en la Asamblea, cuando la Asamblea no los juramenta y cuando los retira, ¿no?, actuó como debía actuar y esperar que se dieran los procesos. Ahora, cuando la Asamblea los juramenta, o digamos la mayoría de la oposición los juramenta, entramos en una situación, ¿para qué? ¿Para qué se hace eso? Para entrar en un choque. Para entrar en un choque con el Ejecutivo. En un momento en que el país reclama acuerdo, reclama entendimiento, reclama darse de la mano entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, ¿qué hace el señor Ramos Alú? Tranca el juego. Y ahora, ¿y usted no cree que del lapso de diciembre, cuando se decidió esto en el TCJ, ahorita que estamos ya casi a 20 de octubre, no es un lapso lo suficientemente amplio como para que el Tribunal Supremo de Justicia hubiese decidido o la nueva convocatoria a una elección o la ratificación de los que fueron electos, pero hubiese decidido algo? Porque claro, el pueblo de Amazonas lo que pasa es que tenía que decidir primero, tenía que decir a la Asamblea entrarle el desacato sobre una decisión del Tribunal Supremo, o es que aquí hay una ley por encima del Tribunal Supremo. Es decir, en Venezuela entonces hay leyes por encima del Tribunal Supremo. No, es decir, si vamos a actuar sobre la base, la Constitución dice que respeta la Constitución, ¿verdad? La oposición. Ajá, si ellos respetan la Constitución, si la Constitución es la base política de la dinámica política del país, bueno, atengámonos a la Constitución, eso es lo que dice la Constitución. ¿Qué le parece? Porque si no, ¿tú sabes cuál es la otra vía? ¿Tú sabes cuál es la otra vía? ¿Será? La violencia. Esa es la otra vía. ¿Y quiénes apuestan por la vía violenta? Leopoldo López, María Corina Machado, apuestan a la violencia. Lo han propuesto y lo han puesto en práctica. ¿O es que acaso no fue violencia los 3 meses en la que sometieron al país a la zozobra de lo que significó la guarida? ¿Y desde el gobierno hay sectores radicalizados que pudieran estar apoyando a la... En el gobierno todos estamos en la línea política del presidente Maduro, que es la línea del diálogo político nacional. ¿Qué le parece, señor Daza, si a esta hora, 7:51 de la mañana, consultamos la participación de la audiencia? Stenin. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con una pregunta para el señor Daza de José Domínguez. Dice, el CNE debió hacer un cronograma de elecciones regionales por mandato constitucional. Este señor está equivocado. ¿Qué le responde? Bueno, no, es que no estoy equivocado, porque el problema es que si al entrar la Asamblea en desacato, se crea una situación muy difícil, porque está atravesado tanto el desacato como el referéndum revocatorio. Para nadie es un secreto que un referéndum revocatorio es una prioridad política. No para nosotros, los chavistas, esa es la prioridad política de la oposición. En todo caso, eso es un reclamo que se le debe el país completo a la Mesa de la Unidad Democrática y particularmente al señor Enrique Capriles Radosky, que es el que ha impulsado en la oposición el tema del referéndum. Manuel Smith le pregunta, ¿por qué el gobierno no destranca resolviendo el caso de los diputados de Amazonas? Es que eso le corresponde al Poder Judicial y le corresponde al Poder Electoral. Ahí es donde se debe trancar y destrancar la situación, pero donde primero hay que destrancarla es que tú no puedes tener un parlamento con 3 personas sobre las cuales está en duda o no fueron electas y están ilegalmente formando parte del parlamento. Porque eso es una ilegalidad. Eso no se puede, eso en ninguna parte del mundo puede funcionar un parlamento en esas condiciones. Señor Daza, seguimos revisando comentarios. Por acá, @talbacar le pregunta o le dice en este caso, esas supuestas firmas falsas las puso allí el gobierno, son los expertos en fraude e ilegalidad
maldad y corrupción. Lo que indica la investigación es que hay un fraude bastante grave en esa recolección de firmas. Esa situación no es nueva, eso también se dio en el año 2004. Ahora, ¿cuál es la voluntad política de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Es hacer el referéndum revocatorio sobre la base de legalidad? Esa es la gran pregunta que yo dejo. Tony Musati le consulta lo siguiente: si no es suficiente 7 meses para realizar el referéndum revocatorio, ¿cuántos meses se necesitan para las elecciones a gobernadores? El referéndum revocatorio tiene la particularidad de que necesita una expresión de voluntad, una manifestación de voluntad sobre la base de recolección de firmas y sobre la base de un reglamento que tiene más o menos 7 u 8 años aprobado. Y hay que cumplir con el reglamento para los referéndums revocatorios. Las elecciones tienen otra dinámica, porque para hacer elecciones no hay que recoger firmas, ni validar firmas, ni revisar firmas, ni validar el proceso como hay que hacerlo para cualquier revocatorio. Señor Daza, concluimos la participación de nuestra audiencia con un último comentario por acá de Leonardo @elcáustica. Si es casi imposible llegar a los votos necesarios para revocar a Maduro, ¿por qué bloquear el referéndum revocatorio? Mano segura, no se tranca. Bueno, por lo siguiente, porque quien está interesado en el revocatorio son las fuerzas de la oposición. Usted no le puede pedir a las fuerzas que apoyamos y respaldamos al presidente Maduro y que queremos que él termine su mandato y sabemos que hay otras prioridades en el país, que nosotros aboguemos por una revocatoria. Eso es absurdo. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señor Daza, y hace pocos segundos estuvo en esa misma silla Lilian Tintori, defensora de los derechos humanos y esposa del dirigente de oposición Leopoldo López. Ella hablaba de que en Venezuela hay una crisis humanitaria que cada día reconocen más países, incluyendo la ONU, que ha abogado por una solución a la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Hay o no hay crisis humanitaria en el país? No hay crisis humanitaria. En Venezuela hay una situación económica sumamente grave que requiere del concurso de todas las fuerzas políticas para resolverlo. Requiere de un acuerdo nacional, de un entendimiento nacional. Requiere de una oposición que se siente, por favor, por amor de Dios, que se siente a pensar en el país, a pensar en los ciudadanos y no a los intereses de un grupo o de algún otro dirigente. Que haya personas, señor Daza, ya para despedirnos, buscando comida en la basura o sin medicina o sin acceso a la cesta básica, por ejemplo, no es ejemplo de una crisis no, que hay. Crisis humanitaria lo plantea una parte de la oposición, la más vinculada a Washington, la que le hacen las agendas en el Departamento de Estado y por eso tienen tanta resonancia mediática mundial. Esa parte quiere una crisis humanitaria, ¿sabe para qué? Para producir una intervención diplomática, política y después militar el país. Mira, a este país no lo va a ensangrentar ese grupito de gente que está pidiendo crisis humanitaria, porque eso no es ninguna, ellos no están dolidos por la situación del pueblo, no están ningún dolido, lo que están buscando es una intervención militar a nuestro país. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, señor Daza. Agradecido Gracias de que haya tenido la gentileza.